Bien, pues muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Primero agradecerles que hayan aceptado la invitación a esta actividad de esta tarde-noche con gusto. Les saludo, soy Giselle Paula Domínguez Pérez, subdirectora del Instituto de Capacitación y Formación Estratégica Integral. Y esta noche yo les saludo con mucho gusto desde la fría ciudad de San Cristóbal de las Casas. Nos encontramos algunas personas del equipo de Cafesi. Estamos implementando un proyecto en en esta ciudad, entonces por aquí estoy esta tarde saludándoles. Y entonces daremos paso a nuestra actividad programada. Esta tarde nos acompaña con nosotros la maestra Blanca Gil Corona. Ella es psicopedagoga, es tanatóloga, suicidóloga y estará compartiendo con nosotros esta noche la conferencia La tanatología como herramienta de vida. Entonces, maestra Blanquita, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación de estar compartiendo sobre esta valiosa herramienta, ¿no? Entonces, yo con mucho gusto le cedo la palabra y la pantalla para que pues pueda compartir esta noche con todos nuestros y nuestras asistentes. Pues un gusto saludarlos a todos. Gracias por estar acá. Gracias que estén conectados de diferentes ciudades, ¿no? Muchísimas gracias. Eh, Siempre es muy valioso, siempre es muy enriquecedor poder compartir. Vamos a tener una hora de charla. Yo lo que les pediría es que al final anotaran por ahí sus preguntas, sus dudas y que al final con muchísimo gusto vamos a dar unos minutitos para contestarlas. Y también que ustedes van a poder tener mi número para que en su momento, si no quieren comentarlo acá en la sesión con el grupo, lo pueden comentar vía WhatsApp, ¿no? Nada más les pediría que me digan que estuvieron en la conferencia de ICAFESI para que yo ubique de qué estuvimos hablando, porque bueno, en la mañana estuve con otro grupo, entonces para yo tener como esta claridad de qué tema abordamos, ¿no? Bueno, hoy el título de nuestra conferencia es La tanatología como herramienta de vida, y pues hoy más que nunca, después de una pandemia, el poder hablar de la tanatología y de las estrategias, de todo lo que podemos construir, de todo lo que podemos ir entendiendo, pues es fundamental, ¿no? La tanatología se llevaba de cierta manera antes de pandemia y en pandemia hubo cambios muy significativos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Antes de la pandemia, pues las personas, las familias, y ahora ya lo podemos hacer también, pero en pandemia no se podía hacer. Las personas podíamos hacer velorios, podíamos hacer esta parte de entierros, ¿no? Podíamos hacer algo que le llamamos en tanatología rituales funerarios. Justo en pandemia, pues vivimos 2 años y medio más o menos sin poder hacer esto. Y esto impactó de manera significativa en las familias, ¿no? Entonces, pues yo les estaré hablando de lo que se hacía antes en la tanatología, lo que se tuvo que abordar en la pandemia y lo que estamos abordando ahora, ¿no? Como para tener una visión muy general de todo lo que se va desarrollando y que ustedes puedan tener como esas herramientas para entender el por qué nos sentimos como nos sentimos y qué beneficios obtenemos o qué beneficios miramos cuando hacemos todo este análisis desde el punto de vista tanatológico, ¿no? Entonces, pues bueno, reitero muchas gracias a ICAFESI, siempre la invitación a ustedes que están aquí. Y pues yo iniciaría diciéndoles que la tanatología es esta ciencia que se ocupa de eh, analizar, de mirar, de acompañar a las personas y a las familias cuando hay una enfermedad, cuando cuando hay un cambio significativo, cuando, por ejemplo, hay una jubilación, cuando, por ejemplo, hay un cambio de casa, un cambio de trabajo,
cuando hay una pérdida significativa o cambios significativos o crisis dentro de la persona, dentro de la familia, dentro de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, si en una empresa de repente a lo mejor un director o algún compañero está enfermo o fallece, pues también ahí la tanatología puede apoyar mucho en estos procesos, ¿no? Y básicamente es acompañar en las emociones para brindar estrategias y que podamos entender por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Yo hace unos minutos les comentaba, antes de la pandemia, pues se trabajaban procesos ya muy como estructurados, ¿no? Ya sabíamos qué cosas podíamos hacer, qué cosas no. La pandemia impactó de manera significativa en el tema del manejo de las personas que enfermaron y que desafortunadamente fallecieron, pero también pasó algo muy interesante y complejo, ¿no? A raíz de que vivimos mundialmente esta pandemia, las emociones de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, pues se hicieron muy grandes, ¿no? Entonces empezamos a mirar casos de ansiedad, empezamos a mirar casos de mucha angustia, empezamos a mirar situaciones, trastornos a nivel emocional que de repente a lo mejor no mirábamos en otros momentos, ¿no? Y bueno, esto es importante reflexionarlo porque a lo mejor en nuestra familia o en nuestro grupo de trabajo encontramos estas vulnerabilidades, encontramos estas situaciones en donde la gente está muchísimo más enojada, muchísimo más ansiosa, con más miedo, ¿no? Entonces, todo esto se origina, pues, por todo lo que se vivió, por todo este encierro, por toda esta angustia y toda esta incertidumbre que se vivía por las enfermedades, ¿no? Y entonces vamos saliendo de ello, pero fíjense, todavía no miramos el impacto que genera o que se generó a raíz de la pandemia a nivel emocional, ¿sí? O sea, eso es muy fuerte porque todavía a lo mejor hay situaciones que se están viviendo con los niños, con los adolescentes, con los adultos mayores, que están ahí y que están como, por así permítanme usar esta palabra, se están cocinando estas emociones y que a lo mejor las vamos a ver en estas épocas de Navidad o en estas épocas donde tengamos a lo mejor un cumpleaños o donde tengamos algo en particular que complique a nivel emocional. Entonces, pues la tanatología nos sirve mucho para, hagan de cuenta, y lo voy a explicar de una manera muy simple, para poder hacer la conexión entre lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo y con lo que vivimos en temas de crisis familiares, en tema de duelos, en tema de procesos de acompañamiento en enfermedades terminales y en tema de situaciones muy complicadas como puede ser un suicidio, como puede ser alguna situación de mucha violencia o alguna situación en donde miremos procesos de adicciones muy complicados o procesos a nivel emocional muy complejos, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, esa línea de conexión entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que no hacemos, es lo que la tanatología nos va llevando este acompañamiento y nos va haciendo todo un análisis de lo humano y todo un análisis de la emoción para entender por qué lo vivimos de la forma como lo vivimos, ¿no? México, sin lugar a dudas, es de los países, de los pocos países que la muerte la mira desde una perspectiva muy festiva, desde una perspectiva de mucho color, de muchos rituales, muchísimos rituales, las ofrendas, todo lo que hacemos es en esta parte de a lo mejor dependiendo de cada religión, los cantos, los rezos, el acompañamiento, el estar juntos, ¿no? O sea, eso lo hacemos como latinos y en México lo hacemos de una manera exacerbada, ¿no? Otros países como Europa, como Estados Unidos, como Canadá, no viven de esta manera la muerte como lo vivimos en México y pues eso nos da ciertas particularidades. Y yo me iría más allá, ¿no? Los latinos viven también la muerte con todo este acompañamiento a nivel de personas, a nivel de estar juntos, ¿no? De vivirlo
muy cercanos uno del otro. Acá en México usamos una palabra que es amueganados, que técnicamente es como que existe mucha simbiosis y que significa que estamos muy juntos, ¿no? Muy, muy juntos vivimos así los procesos. Y justo en pandemia no se podía hacer eso, justo en pandemia teníamos que tomar distancia y también se pensó que íbamos a tomar distancia emocional y eso afectó mucho. Entonces, aquí yo lo que les quiero compartir es que pues tenemos que entender que las emociones y los procesos de duelo, por ejemplo, van a tener un tiempo y una forma y una manera de vivirlos, ¿no? Y lo voy a comentar muy rápidamente por los tiempos que tenemos hoy. A lo mejor los niños, la muerte y el proceso de duelo lo viven de una manera con mucha fantasía y lo viven desde un punto muy claro y con mucha frescura, con mucha claridad y pueden hablar y decir cómo se sienten, ¿no? Entonces a veces los niños van a hacer comentarios como ayer estuve jugando con mi abuelita que falleció o algo así, ¿no? Y el adulto se sorprende de esos comentarios. Pero ¿por qué lo vive así el niño? Porque el niño antes de los 7 años va a ser muy, muy fantasioso. Y entonces esa fantasía al niño le ayuda a acomodar la emoción que está sintiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, el adolescente no. El adolescente el duelo lo va a vivir con mucho enojo, ¿no? El adolescente se siente inmune, se siente infértil y se siente inmortal. Entonces el adolescente los duelos lo vive con mucha, a veces, distancia, con mucho enojo y con mucho juicio, ¿no? Porque están en esta etapa de juicios. Y aquí lo más recomendable, y vamos a dar estrategias para cada etapa, en el tema de los niños, por ejemplo, te sirve mucho que le digas, que hable de cómo se siente, eso es fundamental, y que te pueda dibujar o que te pueda hacer una cartita o un dibujo de cómo se siente o una carta o un dibujo de la persona que ya no está, ¿no? O hacia la persona que ya no está. Y a veces hacen cosas maravillosas, ¿no? Y eso va a ayudar mucho para los niños. Y en el caso de los adolescentes, lo que ayuda mucho es que en estos momentos de rituales funerarios, de cuando está la persona en el hospital o cuando está a lo mejor la persona en un velatorio o en un panteón, pues ahí lo que ayuda mucho es que el adolescente esté acompañado de otros adolescentes o de otro adolescente que sea muy cercano a él, ¿no? Una mejor amiga, un mejor amigo, eso sirve mucho para que él pueda compartir. Porque fíjense, los niños y los adolescentes tienen que hacer cosas de tipo social, eso es fundamental. Y en pandemia dejaron de socializar, ¿no? Y eso afectó mucho. Entonces ahora hay que ayudarlos, hay que volverlos a motivar y generar estrategias para que los niños y los adolescentes socialicen de la mejor forma, ¿no? Y el adulto joven, por así decirlo, uh, el adulto joven, ¿sí se oye bien? ¿Todo el mundo me oye bien? Creo que Yasmín no oye bien. Yasmín, si nos escuchas bien, no te preocupes porque la sesión está siendo grabada y seguramente después la puedes pedir, ¿no? Para que la tengas. Entonces, el adulto enmascara mucho la emoción. El adulto joven, a veces con la pintura, con el maquillaje, con la ropa, con la actitud, va a guardar la emoción, ¿no? Y entonces al adulto le preguntas, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás enojado? No. ¿Estás triste? No. ¿Estás bien? Sí. Y entonces guarda ahí la emoción y eso es complejo. Acá con el adulto tendríamos que trabajar diferentes estrategias. ¿Qué podemos trabajar? Pues que lea, que hable o que escriba cómo se siente, ¿sí? Y eso sirve mucho, ¿no? Em, el que el adulto pueda decir cómo están sus emociones después de una situación de crisis o una situación de duelo, eso le va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando el adulto enmascara la emoción y la guarda, invariablemente después se puede enfermar. Pero en mi experiencia lo que se mira es que el adulto a veces se enferma no al mes o a los 2 meses, a veces se enferma hasta los 6 meses, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el adulto pueda escribir y pueda decir cómo se siente, ¿no? Yo trabajo un ejercicio que me encanta, que es que escribamos de la persona que ya no está, esto me gustó de lo que vivimos, esto no me gustó, esto quiero que me perdones, esto te perdono, esto me hubiera gustado vivir contigo y esto te agradezco, ¿no? Esos 6 puntos son fundamentales
para que cuando somos adultos podamos escribir y podamos acomodar todas estas emociones que están ahí. Porque hagan de cuenta que el adulto a veces es como si yo pintara acá solamente la palabra enojo, tristeza, dolor y miedo, y solamente eso miro, ¿no? Y si yo solamente todo el tiempo estoy mirando el enojo, el dolor, la ausencia, la tristeza, pues va a ser muy, muy difícil. Pero si yo empiezo a mirar y abro y veo que convivimos, que tuvimos experiencias, que convivimos mucho tiempo y que eso nos ayudó a esta parte de aprender cosas, eso es maravilloso, ¿no? La muerte no se lleva el amor, que eso hay que tenerlo muy claro. La muerte no se lleva el amor y el cariño que tenemos para las personas siempre va a seguir con nosotros, ¿no? Yo estoy anotando acá, carta para elaborar el duelo, y les voy a pedir a la gente de Café sí que nos apoye para que ya sea hoy o mañana les envíen a todos estos 6 pasos, para que todo el mundo lo tenga y sepa cómo puede hacer esta carta para elaborar cuando una persona fallece, ¿no? Voy a repetir los pasos, pero no se preocupen, se los van a mandar. Esto me gustó de lo que vivimos, esto no me gustó, esto quiero que me perdones, esto te perdono, esto me hubiera gustado vivir contigo y esto te agradezco. Y hay algo más importante también. Si hay alguien que le es difícil, empiece con el último paso. Escribir el último paso, eso ayuda muchísimo, ¿no? Es empezar la carta con el tema de agradecer, eso es mucho más fácil. Y además, algo que es muy importante es el poder, cuando escribimos esta carta, no presionarnos en tiempo, porque hay quien puede, a lo mejor tiene la hoja y puede escribir y escribir y escribir, y hay quien a lo mejor no puede y se complica, ¿no? Hay quien se tarda. Entonces no hay prisa y hay que pensar algo. El que le podamos escribir esta carta a la persona que ya no está, no significa que la persona se muera más o no significa que la persona lo olvidemos, ¿saben? Simplemente es porque tenemos como un vaso emocional, hagan de cuenta, un vaso emocional que está muy lleno de mucho enojo, tristeza, dolor, miedo, frustración. Y puede ser muy grande, ¿no? De 1 litro, de 1 galón, de un tinaco, de una pipa de agua, de un río, ¿no? Y entonces tendremos que ir acomodando todo ese mar de emociones para que nos sintamos mejor, ¿no? Entonces, hay que entender que los duelos tienen un proceso, tienen un tiempo, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y el principal objetivo de las crisis es crecer y madurar. Entonces, eso ayuda mucho. Y por último, en los adultos mayores, los duelos son complicados para los adultos mayores porque a lo mejor el adulto mayor vive duelo por viudez o a lo mejor el adulto mayor vive duelo por jubilación o porque se han muerto algunos de sus amigos o sus hermanos, ¿no? O padres o cosas, temas así complicadísimos. Y entonces con el adulto mayor lo que ayuda muchísimo es que el adulto mayor conviva con otros adultos mayores, ¿sí? Eso es fundamental. En estas casas de cultura, en estas casas de apoyo, en estos lugares donde hay muchas actividades manuales, donde hay muchas actividades que les van a servir en el día a día, eso sirve mucho para el adulto mayor, porque estar acompañado, el poder hablar, esto va a ayudar mucho, ¿no? Entonces hay que buscar que esté activo, ¿no? Si es posible que haga ejercicio y que también participe en algunas de estas actividades, eso le va a ayudar muchísimo, porque si se queda en casa y se encierra y se aísla, eso lo va a deprimir mucho más, ¿no? Entonces, si se fijan, eso es lo valioso y lo enriquecedor de la tanatología, que tiene estrategias para cada una de las etapas evolutivas y que eso ayuda mucho a entender cómo nos sentimos y por qué nos sentimos de esta manera. Ahora, por ejemplo, si yo fui una niña que a lo mejor pequeña de 5 o 6 años, perdí a un abuelo, una abuela, cuando yo llego a la adolescencia, vuelvo a vivir ese duelo, ¿saben? Y eso es bien complicado. Y a veces decimos, bueno, pero cuando era pequeña lo entendía muy bien y lo vivía muy bien, pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué
de repente recordamos o vemos la foto, ponemos la ofrenda recientemente que pasaron esas fechas y es un tema muy particular para los adolescentes. Los adolescentes vuelven a vivir los duelos que vivieron en la infancia, en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia hay una crisis propia de la edad y porque además en la adolescencia el adolescente idealiza mucho a las familias, idealiza mucho al abuelo, al papá, a la mamá, a los hermanos, a estos amigos también que pudo haber tenido y a lo mejor fallecieron o algo así, o no están o se cambiaron de país, ¿no? Y entonces hay una idealización importante en la adolescencia que hace que los duelos se vuelvan a vivir. Algo más que no tiene que ver con el tema de la muerte, pero que es un duelo, por ejemplo, la separación. Si un niño vive la separación de sus padres en la etapa de la infancia, lo va a vivir de cierta manera y cuando ya se vuelve adolescente va a volver a complicarse el proceso de duelo. Ahí se vuelve a vivir el proceso. Por eso hay adolescentes que buscan a este papá ausente, esta mamá ausente, ¿no? O te empieza a hacer preguntas el adolescente y preguntas fuertes, ¿no? Porque está en esta etapa de juicio. Entonces, eso hay que entenderlo, eso es muy, muy importante. Entonces, pues bueno, la tanatología te va a ir dando herramientas para cada etapa de la vida y te va dando herramientas para las crisis que vamos viviendo en cada una de las etapas de la vida y de las situaciones y también para que tú puedas mirar tus emociones y yo lo digo de esta manera y permítanme decirlo, hacernos amigo de nuestras emociones, ¿no? Hacernos amigo de este enojo, hacernos amigo de esta frustración, de este dolor, de este miedo, de esta alegría y poder regularlos, ¿no? Que eso es maravilloso porque es lo que más trabajo nos cuesta y es lo que más difícil a veces resulta, ¿no? Entonces, hay que ir entendiendo cada una de estas emociones y cada uno de los autores, que eso es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque al final, cuando entendemos esta emoción y entendemos el actuar, pues nos vamos a sentir mucho más tranquilos y nos vamos a sentir mucho más contentos con nosotros mismos y mucho más positivos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Algo que pasa mucho en tanatología es, por ejemplo, la depresión de aniversario, ¿no? Hoy estamos a 7, 8, 9, a 10 de noviembre, y si yo tengo un familiar que falleció un día 10 de noviembre, imaginemos, o un 10 de septiembre o un 10 de octubre, pues todos los días 10 a lo mejor van a ser complicados, ¿no? Si es un familiar que falleció a lo mejor en septiembre, pues cuando yo empiezo a mirar al año siguiente estas decoraciones que hay aquí en México por el tema de la independencia y demás, pues entonces ahí para mí va a ser difícil. Y entonces la depresión de aniversario es justo el que mi cuerpo se acuerda de todo lo que se vivió, de toda esa emoción que se vivió, de esa preocupación, de esa angustia que se vivió por el hospital, por lo que se haya vivido. Y a veces primero se da cuenta mi cuerpo que mi mente. Yo sé que parece que estoy diciendo algo bien raro, ¿no? Pero muchas de las veces el cuerpo lo miramos como si estuviera el cuerpo cortado, con este malestar o esta sensación de que estoy mucho más vulnerable, mucho más sensible. Y ya después nos cae el 20 que se llama como insight, y entonces hacemos consciente, es que el 10 falleció esta abuela que para mí era muy significativa, o este abuelo, ¿no? Y entonces hacemos ese clic y entendemos, y esa es la parte de la depresión de aniversario. Y fíjense, por ejemplo, a veces es mucho más fuerte a nivel emocional el primer aniversario de muerte de alguien que el mismo momento de la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte tenemos que resolver muchas cosas. Y además de que tenemos que resolver muchas cosas, en el momento de la muerte estamos muy cansados porque a lo mejor hubo una enfermedad prolongada o estamos muy apurados porque hay muchas cosas que resolver. Y ya cuando pasa un año, aunque la gente nos esté acompañando los primeros meses y esté muy cercana a nosotros, al año ya vamos a estar muchísimo más solos. Entonces hay que cuidar mucho a las personas cuando están en esta víspera, en este momento cercano a cumplir el primer aniversario. Eso es muy importante, ¿sí? Porque muchas de las veces ya están mucho más solos y lo viven con mucho más depresión, ¿no? Pues bueno, yo espero hasta aquí ir como dando algunas estrategias y algunos comentarios que nos van a servir. Y ahora lo que me gustaría mucho hablar con todos ustedes es
la importancia de cómo estamos ahora después de esta pandemia, cómo nos ha impactado en el día a día y cómo tendremos que buscar mejorar en muchos aspectos. Porque si algo nos dejó la pandemia es esta parte de la ansiedad, esta parte de la angustia, esta parte del miedo y de la incertidumbre, ¿no? Entonces, esas emociones las vivimos de manera muy intensas y las vivimos de manera muy exacerbadas, muy rebasadas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos aprendiendo a manejarlas, eso ayuda mucho, ¿no? Vamos a empezar rápidamente con la ansiedad, si les parece bien. La ansiedad es algo que los niños, yo lo explico de esta manera, es como cuando estos niños son como maracas, que no paran, que son súper inquietos y que trepan y suban y bajan y están a veces que se mueven todo el tiempo, pero pues lo que tienen a veces es ansiedad, ¿no? Y a lo mejor el adolescente también va a estar como moviéndose más, estar como haciendo muchas cosas o molestando a veces a los hermanos o en el salón de clases, ¿no? Como con muy reactivo, como reaccionando constantemente, ¿no? Así lo miramos con el adolescente. Y el adulto a veces le puede costar trabajo cosas complejas, ¿no? A veces el adulto cuando se siente ansioso puede sentir presión en el pecho, igual que el adolescente, puede sentir que le sudan las manos, ¿no? Puedes sentir que no puede estar sentado, que no puede estar en un lugar cerrado, o a veces puedes sentir que hay como este hormigueo, ¿no? Van a oír campanadas un poquito, ¿no? Porque vivo enfrente de la iglesia y vivo eh, a la altura de la campana, ¿no? Entonces, la campana está aquí al ladito y hagan de cuenta que se oye muy fuerte y tengo ventanas cerradas, ¿no? Pero bueno, ahorita dejan de tocar tan fuerte. Entonces, voy a hablar un poquito más en lo que están las campanas sonando. La ansiedad la vivimos con estas sensaciones de a veces no comer o a veces comer mucho, ¿no? O esta sensación de no poder dormir, ¿no? Fíjese bien, esta es nuestra personalidad. La alegría, el miedo, el enojo, la tristeza, cada uno de los aspectos de nuestra personalidad. Si alguno de estos se hace grande, entonces se empieza a formar un trastorno, ¿sí? Si, por ejemplo, no estoy durmiendo, no estoy comiendo, o estoy sintiendo que no puedo respirar, o estoy sintiendo presión en el pecho, o varias cosas más, o una sola, a lo mejor por ahí se está empezando a formar un trastorno de ansiedad, ¿no? Y entonces estos trastornos de ansiedad, pues son complicados, son complejos, y tenemos que hacer un trabajo y ver qué es lo que nos está preocupando, qué es lo que sentimos que no nos permite pensar o que estamos constantemente piense y piense y piense sobre eso, ¿no? Y entonces ya cuando lo miramos, podemos hacer, ¿qué estrategias podemos hacer? Podemos hacer respiraciones, que eso sirve mucho, ¿no? Cuando respiramos y exhalamos y hacemos otras dos respiraciones más, inhalamos y exhalamos y una última, una tercera, inhalamos y exhalamos. Eso, hacerlo 8 veces al día, nos va a ayudar muchísimo para que la ansiedad disminuya de manera considerable, ¿no? La ansiedad la necesitamos y las emociones y esta parte de los estados de ánimo van a estar acompañándonos siempre porque son parte de nosotros y porque somos humanos. Lo que tenemos que aprender es a regularlos. Si yo tengo un examen de matemáticas o tengo una situación muy complicada, la ansiedad me ayuda a estar alerta, ¿saben? Pero cuando esta se dispara, entonces se complica y a veces dejo de hacer ciertas cosas o a veces las hago, pero me cuesta mucho trabajo. Entonces tendremos que aprender a regularlo. Eso es fundamental, ¿ok? Con los niños, los adolescentes y adultos mayores, si hacemos deporte o hacemos actividades artísticas, eso nos va a ayudar muchísimo para regular la emoción, ¿sí? Cuando estamos ocupados, estamos haciendo una actividad física, la ansiedad disminuye, ¿ok? Entonces, es muy importante trabajar el tema de la ansiedad para no vivir en el día a día con situaciones de crisis de ansiedad o que a lo mejor viene una vez a la semana, 2 o 3 veces, y luego ya lo normalizamos y ya miramos que es normal y no es normal, ¿ok? Yo les decía también sobre la angustia,
¿no? La angustia tiene mucho que ver con pensamiento y es cómo pensamos las cosas. Y hay quien piensa de manera muy catastrófica, ¿no? Hay quien dice, uy, de seguro la conferencia no se va a oír, no se va a ver, va a estar aburrida y va a ser muy técnica, ¿no? Y entonces todo lo piensan desde un punto de vista negativo o catastrófico, ¿no? Va a llover, se va a ir la luz, se va a caer el internet y un satélite nos va a caer de encima, ¿no? O sea, hay gente que vive con el tema de pensar en pensamientos negativos o en pensamientos catastróficos, ¿no? O en pensamientos a lo mejor muy radicales, ¿no? Y entonces sus pensamientos están ahí, de manera repetitiva y eso lastima mucho, ¿no? Eso complica mucho la emoción. Entonces, la angustia tiene que ver con el pensamiento y cómo se desarrollan estos pensamientos y cómo complican. Entonces, hay que entenderlos para que no nos lastimen de manera significativa, para que no eh, nosotros mismos tenemos que hacer altos, ¿sí? Si yo de repente me cacho, me doy cuenta que estoy teniendo pensamientos o situaciones complicadas o negativas, pues hay que me doy cuenta y hago altos y cambio esta manera de pensar o me pongo a hacer alguna actividad para que esto sirva y ayude mucho, ¿no? Y también yo les comenté de hablar de la incertidumbre. La incertidumbre es no tener la certeza de lo que va a pasar, no saber con certeza qué es lo que vamos a vivir, cómo vamos a resolver las cosas. Y fíjense que, curiosamente, la incertidumbre es lo que más desgasta a nivel emocional, ¿no? Entonces, pues tenemos que darnos cuenta que la incertidumbre nos mm, va a complicar mucho nuestros pensamientos porque muchas veces las personas somos muy controladoras o son muy controladoras y quisieran como poder controlar casi lo que respiramos, lo que vemos, lo que oímos, todo, ¿no? Y pues eso no puede ser, ¿no? Yo estoy seguro que nadie nunca se imaginó que íbamos a llevar una etapa en donde todos trajéramos tapabocas para entrar a un banco, ¿no? Y llegó ese día. Entonces, la incertidumbre es no tener esta seguridad de las cosas como se van a ir desarrollando. Y entonces eso a veces a la gente le genera como mucha fragilidad y esta parte de sentir como que no se sientan seguros, ¿no? Pero bueno, la vida hay que vivirla día a día, hay que vivir el aquí y el ahora y hay que ir generando estos aprendizajes de lo que vivimos, que eso es fundamental, ¿no? Entonces, de la ansiedad, de la angustia, de la incertidumbre, lo que más va a desgastar es la incertidumbre. Entonces, tendremos que cuidar nuestros pensamientos y lo que estamos sintiendo para poder equilibrarlo, que eso es muy importante, ¿no? ¿Qué estrategias podemos hacer en el día a día para equilibrar nuestras emociones? Pues preguntarnos, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Me siento triste? ¿Me siento contento? ¿Me siento enojado? ¿Por qué? ¿No? Y el último ejercicio que les voy a compartir hoy, antes de que empecemos a dejar unos minutitos para preguntas, sería que ustedes pensaran del 1 al 10, ¿cuánto enojo siento hoy? ¿No? Del 1 al 10, ¿cuánta tristeza? Del 1 al 10, ¿cuánta ansiedad? 1 es poquito y 10 es mucho, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto miedo? ¿Sí? Del 1 al 10, ¿cuánto dolor? ¿Qué me duele? ¿Y qué parte del cuerpo me duele? ¿Me duele la cabeza? A lo mejor, curiosamente, todo el tiempo estoy pensando cosas, ¿no? Me duele la espalda porque a lo mejor ahí es donde deposito la emoción y estoy cargando muchos problemas en el trabajo, en la oficina, en la familia, etc., ¿no? A veces siento que me da miedo el futuro y cómo voy a avanzar o a dónde estoy, ¿no? Entonces, ¿cuánto enojo siento? ¿Cuánta tristeza siento? ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánto dolor del 1 al 10? ¿Y cuánta frustración, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánta frustración vivo hoy y cómo la vivo, ¿no? Y también del 1 al 10, ¿cuánta alegría vivo? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuánta tranquilidad? ¿Y cuánto amor, ¿no? ¿Cuánta paz vivo? Y entonces cuando yo escribo, puedo tomar distancia, puedo ser mucho más objetivo y puedo decir, ay, mira,
Resulta que en enojo puse 20, ¿no? Porque me estoy enojando en la mañana, en la noche dormida, despierta y cuando soy sonámbula, ¿no? Entonces me enojo todo el tiempo a lo mejor, ¿no? Y entonces me enojo mucho, ¿no? Y ahí tendremos que trabajar el enojo y cuidarlo. ¿Por qué? Porque si nos enojamos mucho, segregamos una sustancia que se llama cortisol y esto hace que nos enfermemos, ¿no? Y entonces decimos, con razón siempre traigo gastritis, contractura, o traigo dolor de espalda, o traigo dolor de rodillas o de manos, ¿no? Y entonces ahí podemos ubicar eh, en dónde depositamos la emoción y por qué nos enfermamos de lo que nos enfermamos. ¿Listo? ¿Qué más? Si yo hago este ejercicio y miro que estoy muy triste, pues tengo que buscar, porque ¿qué es lo que me tiene tan triste? Me tiene triste que hay situaciones en la familia, en el trabajo, en la pareja, ¿no? O con los hijos, o qué es lo que me tiene triste. Y entonces identificar esa tristeza y escribirla, ¿no? Estoy triste por dos puntos. Y ponemos todas las tristezas, ¿no? Estoy triste por, y escribimos uno, dos, tres, todas, 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 todas y sacamos. Y eso nos ayuda mucho, ¿no? O lo que siento es a lo mejor mucha ansiedad. Y entonces tengo que hacer actividades, tengo que mirarla para que disminuya. Respiraciones, que eso es fundamental, ¿no? O a lo mejor estoy teniendo mucho miedo, ¿no? Ahí van de nuevo las campanas, ¿no? A lo mejor estoy teniendo mucho miedo o mucho dolor o mucha frustración. Entonces, tengo que mirar mi emoción para poder trabajarla, para poder aprender de ella y regularla, ¿no? Yo la dije muy rápido, mirar, aprender de ella, trabajar con ella y regularla, ¿no? Pero no es tan rápido el proceso, entonces lleva tiempo. Pero hay que ver ahí y hay que irnos conociendo. Que no nos dé miedo mirarnos, que no nos dé miedo mirar estas emociones y que no nos dé miedo, fíjense bien, el que tengamos pérdidas, el que tengamos situaciones de crisis, el que en la familia haya situaciones de muerte, porque es muy doloroso, pero a veces en la familia no lo hablamos, ¿no? En los grupos de trabajo no lo hablamos, no lo hablamos con la pareja, con los hijos, y lo que más daña es lo que no se dice, ¿no? Lo que no decimos con la pareja, con los hijos, con la familia, con estos grupos de trabajo, eso va a dañar mucho, ¿no? Con estos grupos de amigos. Entonces, tendremos que hablar y tendremos que aprender a decir las cosas y también aprender a escuchar para que eso nos ayude a que nos podamos sentir mucho mejor, ¿no? Y otra cosa muy importante, ya cuando reviso también esta parte de la alegría, de la esperanza, de la tranquilidad, de la paz, pues bueno, también revisar y decir, ¿qué cosas hago para mí? ¿Qué cosas hago para mí que me hacen sentir contento, me hacen sentir feliz? ¿No? Eso verlo y mirarlo y entender que hay algo, y sería el último concepto que daría yo hoy, hay algo que se llama lealtad al dolor, ¿no? A veces pensamos que eh, murió un familiar muy cercano que yo quería mucho, que era muy importante para mí. Y entonces pensamos que yo ya no debo de reír y que yo ya no debo de disfrutar, ¿saben? Porque ahí está lealtad al dolor. Y entonces hay gente que deja a lo mejor de ir a fiestas o hay gente que deja de hacer ciertas cosas que son tan importantes en el día a día, ¿no? Entonces, esto creo que es de lo más valioso de la tanatología, el que podamos entender que la lealtad al dolor pesa y complica y limita mucho, ¿no? No hay que morirnos con nuestros muertos. Sí, hay que honrarlos, hay que recordarlos, hay que entender que el duelo se complica por el vínculo y por el rol, ¿no? Pero que cuando acomodamos estas emociones vamos a poder transitarlas de la mejor manera. Cuando yo digo que los duelos se complican por el vínculo, por el rol, me refiero a que a lo mejor yo tengo una hermana o un hermano que eran como mi amigo, era mi hermana mayor o mi hermano mayor, y también pues era como mi hermano, ¿no? Entonces su hermana. Y entonces cuando fallece es como si se murieran tres personas y por eso duele mucho. O una abuelita o un abuelito que me cuidó y entonces era mi abuelo, como mi mamá o mi papá postizo y a lo mejor también era mi amigo. Y entonces ahí se complica, ¿ok? Entonces hay que entender que esas son partes del duelo que cada uno los va a vivir de cierta manera. En una misma familia puede morir
la misma persona, la abuela, la mamá, el papá, y cada uno miembro de la familia lo va a vivir de diferente manera y en diferentes tiempos, ¿no? Entonces tendremos que ser pacientes y entender que es así, ¿ok? Porque eso nos va a ayudar mucho para mirar al otro, y a lo mejor lo que para ti es algo tan sencillo, para el otro es muy complicado, ¿no? Si a mí me tocó cuidar a una mamá, a un papá que falleció, un hermano, una hermana, y estuve todo el tiempo cuidándolo ahí, a lo mejor cuando fallece yo me estoy muy tranquila porque participé en ese cuidado. Pero a lo mejor alguien que no lo pudo hacer se va a sentir a lo mejor más triste o más enojado. O a lo mejor yo estoy muy enojada porque estoy muy cansada, ¿no? O porque también de repente cuando cuidamos y nos convertimos en cuidadores primarios somos violentos, ¿no? Y entonces a lo mejor me siento con culpa o me siento con mucha ansiedad porque a lo mejor no tuve la paciencia que yo hubiera querido. ¿Se fijan? Entonces, ante una misma situación va a haber diferentes perspectivas y tenemos que entender y ser pacientes primero con nosotros, luego con la familia, ¿no? Y entender que son procesos diferentes cada uno, que lo miramos, lo vivimos y lo sentimos de diferentes maneras, ¿no? Pues bueno, eh, para mí siempre es un gusto hablar de estos temas. Agradecerles siempre a Café Sí que me invita, y me gustaría estos minutitos que nos quedan, que ustedes puedan ir preguntando. La verdad es que no tengo idea cuántos están conectados porque estoy con mi teléfono. Creo que son 34. Es un grupo importante, pero creo que si lo hacemos con mucho orden, pueden prender su micro y preguntar, ¿no? O levantar la mano en la sesión e ir preguntando lo que quieran preguntar, ¿no? Eso ayuda mucho. Y también les voy a dar el número otra vez antes de que empiecen las preguntas. Y ese número lo pueden anotar y me pueden escribir algo en WhatsApp. Fíjense bien, mi número es 55 12 31 22 16. ¿Ok? 55 12 31 22 16. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues prendan su micro y los escuchamos con mucho respeto y con mucho gusto, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Todo quedó muy claro? ¿Sí? Fue muy clara, maestra, quedó todo muy, muy claro. Qué bueno. ¿En qué ciudad estás? ¿Qué le pongo? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Qué le puse el micrófono? Quiero hablar. Y ya te estamos oyendo. ¿En qué ciudad estás? De la Ciudad de México, soy Alma Rosa Pineda Ruiz. Alma Yo tuve Rosa. Gracias, maestra Alma Rosa. yo tuve la pena de que se murió un hijo y al año se murió mi esposo. Yo sí les he guardado luto porque yo vengo de una familia del Istmo de Tehuantepec. Y el luto de cada uno de nuestros clientes se guarda por un año mínimo. Y yo le tengo un año guardado el luto de mi hijo, pero todavía no pensaba quitármelo y al poco tiempo murió mi esposo. Sí ha sido doloroso, difícil, porque él era mi apoyo y mi soporte, mi hijo, independientemente de mi esposo. Y la verdad, ese trance ha sido muy difícil porque, pues de alguna manera me quedé sola, más que con mi único hijo que vive retirado de la casa. Está muy al pendiente mío, pero sí los extraño. Y lo que me quedó o el que ha sido mi apoyo, es el niño que dejó él, que viven en la misma. La casa está dividida en 2 departamentos. Ellos viven en la parte de arriba y yo aquí abajo. Y el único que, pues, de alguna manera me ha consolado ha sido mi nieto. Mi hijo sí me apoya, sí está conmigo, pero no puede estar todo el tiempo conmigo porque tiene su familia y su trabajo. Y yo, la verdad, sí los extraño. No lloro a cada rato, no estoy como la Magdalena llorando a cada rato,
pero como ahorita se me hace un nudo y me duele. Y tenemos que llorar. Hay que llorar porque hay mucho cariño. Y a veces nos dicen, claro. Y ahora que puse el altar, se me hizo más difícil porque decía, nunca me imaginé que iba a poner el altar de mi hijo y mucho menos el altar de mi esposo al mismo tiempo. Sí fue muy difícil, pero al otro día el niño bajó y me ayudó a poner la comida y todo, y estuvimos ahí con ellos haciéndole guardia, les pusimos sus canciones y luego ya hacía frío y ya nos subimos. Y ya como que me tranquilicé. Pero sí es muy triste. Claro. Y además acá, fíjense algo importante, pensamos que van a morir personas lejanas o pensamos que a lo mejor morimos primero nosotros y luego nuestras personas queridas, ¿no? O pensamos que los niños o que los adolescentes o que los hijos no nos va a tocar ese duelo tan complicado, ¿no? Hay duelos que son mucho más complejos que otros, ¿no? Y en las familias ahora ha pasado eso en donde hay a lo mejor duelos múltiples, en donde hay casos de 1, 2 o 3 personas que fallecieron y que eso complica mucho y hay que llorarlo porque al final hay mucho cariño. Pero acá lo importante y lo que yo le reconozco mucho a usted, maestra, es que va a hacer actividades, está muy arreglada, está pendiente de hacer cosas con su nieto, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer cosas para nosotros y después para los que están, ¿no? Porque eso es fundamental. Y vamos a tener días más complicados y vamos a tener días mucho más fáciles, ¿no? Porque por muchas actividades que se van dando, ¿no? Entonces, ahorita acabamos de pasar Día de Muertos, que es muy difícil, pero viene Navidad, que también es muy difícil, ¿no? Entonces tendremos que ir un día a la vez, tendremos que ir preparándonos, ¿no? Frijoles. Y decir esta parte de la emoción como está y cómo la sentimos. Y eso está bien, ¿no? Y gracias que estuvo hoy acá, maestra. Un gusto. Con mucho cariño Gracias. Para usted. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Saludos a su nieto. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más? Buenas tardes, Blanquita. Soy María Elena. ¿Cómo estás, María Elena? Qué gusto que estás. Bien, gracias. Mira, Blanquita, yo tengo a una hermana que viene a apoyarnos con mi hermano que está enfermo. Mi papá, como te dije, falleció en agosto. Entonces ella cada que viene se mentaliza y dice, voy a ir a la casa, pero voy a ver a mi papá todavía. Entonces le digo, pues eso está mal porque tiene que recordarlo ella en su mente, pero no decir que viene a verlo todavía. Entonces no sabemos de qué manera podemos ayudarla. Fíjate, María Elena, que esto pasa mucho. A veces la gente piensa que su familiar está como de viaje, ¿no? Pero acuérdense que en el duelo, y qué bueno que lo preguntas para que yo lo pueda decir, el duelo va a tener etapas y puede haber una etapa de, algunos autores le llaman de shock, otros le llaman de negación, otros le llaman esta etapa de evasión, esta etapa de búsqueda de respuestas, esta etapa de enojo o esta etapa de depresión, ¿no? Entonces, cuando una hermana o alguien, en el caso que tú pones, menciona esto, comenta esto, es porque está evadiendo, ¿no? A veces lo podemos hacer conscientemente y a veces lo hacemos inconsciente. O sea, a veces nuestro cerebro es muy noble, que a veces nos hace que perdamos cosas o que estemos distraídos o que estemos como zombies, ¿no? Porque nos está cuidando. Nuestro cerebro dice, esto es tan doloroso que vamos a evadir. Pero a veces lo hacemos conscientemente y entonces a veces a lo mejor tu hermana dice, yo voy a sentir que está mi papá y que salió, perdónenme que lo diga de esta manera, ¿no? Que salió al súper y que luego regresa o que salió de viaje y luego viene, ¿no? Pero entonces, obviamente no está bien, pero no hay que presionar, ¿sabes? Fíjense, los autores que son de Canadá y de Estados Unidos y de Europa dicen que el tiempo es de 1 año y medio, ¿no? El tiempo de vivir el duelo es como de 1 año y medio.
pero el doctor Montoya, que es de Colombia, dice que en los latinos el duelo puede durar hasta 4 años, ¿no? Entonces, tú le puedes decir a tu hermana, mira, yo pienso que el que tú mires que mi papá está, que va a regresar o que tú lo veas de esa manera, pues no es lo que está pasando realmente, ¿no? Es doloroso, hay que vivir ese dolor, pero si tú quieres hablarlo o quieres escribirlo, pues darle como estrategias, ¿no? Pero hay que ser respetuosos de los tiempos, porque hay quien procesa la emoción a veces mucho más rápido y hay quien se tarda, ¿no? Entonces, eso es como Sí. importante. Y creo que lo mejor es que tu hermana lo dice, porque tu hermana lo podría pensar y no decirlo, ¿sabes? Y Ajá, también a sí. veces, fíjense lo que pasa en las familias, que a veces a lo mejor hay una muerte y entonces yo no lloro porque no quiero que los demás me miren, ¿sabes? Y entonces nos escondemos en la emoción, ¿sí? Entonces tendremos que aprender a vivir esos duelos y compartir momentos. Y no está mal que compartamos esta tristeza y no está mal que compartamos lo que sentimos. Entonces, lo mejor es que lo podemos hablar. Eso sirve mucho, ¿no? Sí, Y pues gracias. bueno, si quieres compártete, les vamos a compartir el libro de Déjalos ir con amor a todos los que entraron hoy y les compartimos también la carta, ¿les parece? Ya lo anoté acá para que ustedes puedan tener como Sí, material, ¿no? Listo, muy bien. sí, está bien, Saludos, gracias. nena. Saludos Gracias. grandes. Sí, Gra- Gracias. Hasta luego. hasta luego. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Estamos bien? Hola, Lupita. Hola. Hola Qué Blanquita, buenas gusto. noches a todos. Blanquita, tenemos una hermana de mi mamá, una tía, que precisamente por el COVID perdió a su esposo y ella comentaba que pues no le caía el 20 de pues que ya no se pudo despedir y ha sido muy difícil para ella su duelo porque precisamente no lo pudo ver, no se pudo despedir. Ahora sí que ella estaba en el hospital, él también lo tuvieron que pues sepultar y no hubo esa parte de poder Acompañamiento. exactamente. Ahí cómo se puede, digamos, trabajar esa parte. Pues mira, eh, indudablemente al que tu tía haga la carta, eso le sirve mucho, ¿no? Pero sabes que también muchas personas no pudieron despedirse de sus familiares en el hospital, como le pasó a tu tía, y no pudo haber estos rituales funerarios del velorio, ¿no? Y demás. Yo lo que les sugiero a las familias es que a lo mejor ahora que ya se pueden reunir las familias, de repente a lo mejor, dependiendo su religión, que hagan una misa, ¿no? O que hagan algún evento para que podamos estar juntos como familia y podamos hablar del tema y podamos, no sé, puede ser en algún aniversario de la fecha en que falleció la persona o en el día del cumpleaños, algo así, ¿me explico? O sea, juntarnos con la familia y poderlo comentar, poder sentir esta presencia de los otros con nosotros. Los rituales funerarios sirven para los vivos, ¿no? Alguien por ahí escribió que tiene mucho que ver con la cultura, claro, ¿no? Hay familias que son mucho más, por así decirlo, déjenme usar esta palabra, mucho más frías, ¿no? Que no son tan cercanas en el tema de estar cercanos a la familia, de que no son tan de convivir y de vivir los momentos. Y hay familias que son muy, muy cercanas, ¿no? Entonces, aquí lo que puede ayudar es el que se haga la carta, el que se haga esta lectura y que también en algún momento hagan una reunión, ¿no? Eh, que se junten y que entonces puedan hablarlo, ¿no? Y porque a veces hay temas que en las familias no se tocan y no se dicen. Pero entonces podemos escuchar lo que alguien pensaba de la persona que murió, cómo lo miran los niños, cómo lo mira la familia, qué recuerdos tienen, ¿no? No acordarnos solamente del dolor, de la enfermedad y de la ausencia,
y de lo malo, sino también recordar a la persona en lo positivo, que eso ayuda mucho, ¿no? Porque eso vamos a ir generando que sintamos, bueno, este amor perdura y sigue, porque va a seguir siempre, pero también podemos sentirnos acompañados en compartir estos momentos que son lindos y son significativos, ¿no? En la pandemia se empezaron a hacer estas reuniones de Zoom, que pueden ser rosarios o pueden ser misas, y eso está muy bien, ¿no? La muerte a veces une a las familias, pero también a veces la muerte separa a las familias, ¿no? Entonces, si ustedes se sienten con esa preocupación, con esa necesidad o con ese gusto de poder estar en contacto, pues estén en contacto con la persona, ¿no? Pero también hay que entender que a veces las personas no están de tanto ánimo, no están tan tolerantes, ¿no? Hay gente que le enoja mucho que le den el pésame, por ejemplo, ¿no? Pero entonces entender que tendremos que ser prudentes y buscar poder convivir, ¿no? Y eso va a ayudar mucho. ¿Listo? Otra duda, Blanquita, muchas gracias. Ahora sí que es la situación de otra tía. Tuvo muchas complicaciones de salud y finalmente no supimos la causa por la cual ella fallece. Entonces yo veo que en la familia hay mucha... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió si estaba tan bien aparentemente? Entonces como que le siguen dando vuelta a la idea y como que queremos que hubiera una razón para justificar el hecho que se haya ido y no que pues tal vez la única razón es que todos tenemos un principio y un fin y que cuesta trabajo aceptar eso aunque sabemos de ende que nacemos para morir, pero es difícil en realidad aceptarlo. Sí, aquí justo lo que yo les decía de las etapas. Acuérdense que hay una etapa de búsqueda de respuesta y entonces a veces nos quedamos en eso. Y fíjense lo que hacemos con la mente. Empezamos a regresar como la película y recordar un día anterior, una semana anterior, un mes anterior. A lo mejor decimos, yo la vi 3 meses antes y estaba así, así, así y así, y me dijo esto y esto y esto. ¿Sí me explico? Y entonces queremos como buscar el momento exacto que alguien se enferma o el momento preciso que alguien empieza a tener un proceso de agonía y cosas así. Y también hay momentos en donde no vamos a encontrar respuestas, ¿ok? Porque de repente a lo mejor somos 6 hermanos o 7 u 8, ¿no? Que pasaba en las familias grandes antes. Y de repente fallecen los más jóvenes o el de en medio o el que creíamos que era el más sano o el que creíamos que tenía mejor salud. Todos somos vulnerables, hay una certeza ahí, ¿no? Todos somos vulnerables y tampoco tenemos que estarnos como con estos pensamientos recurrentes que nos lastiman del por qué, ¿no? A lo mejor hay que decir en ese sentido, gracias a lo que yo les decía en el tema de la carta, ¿qué le agradecemos más del por qué ya no está? ¿Qué te agradezco que me tocó vivir contigo y que me ayudó a compartir, ¿no? Un gran saludo para la señora Adela y gracias, Lupita. Gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, los materiales que les van a compartir es la carta para elaborar los duelos, el libro de Déjalos ir, y yo les voy a volver a repetir mi número, ¿no? Mi número es el 55 12 31 22 16. Se van a quedar con la maestra Gisela para que puedan, ella les puede explicar de las diferentes actividades que tiene Cafesi. Y pues yo les agradezco mucho a todos los que ya conozco, a todos los que no conozco también, mucho gusto, que entraron de diferentes ciudades. Gracias a todos por estar y cualquier cosa, pues estoy ahí a sus órdenes. ¿Listo? Muchas gracias. Quise pues todos tuyos. Gracias. Y gracias también a los que escribieron por ahí. Creo que hubo gente que escribió de Panamá. Eso es maravilloso. Panamá es muy bonito, ¿no? Gracias por todo. Marce. Gracias, Marce, del CETIS 8. Gracias, maestros que también se conectaron, ¿no? Déjenme nada más acá avisar. Espérenme un segundo. Gracias. Aquí está mi maestra. Perfecto. Fuiste más rápida que yo con mis dedos. No sé, la Ok. estoy aquí Un gusto. escuchando. Gracias, Un gusto. maestra.
Abrazos para Sí. todos, que estén muy bien. Yo me salgo, pero ustedes se quedan, ¿vale? Gracias a todos. Gracias, maestra Marta y Julio César, gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de, permítanme, de continuar, quiero compartirles una información. Permítanme, les voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Bueno, primero agradecerles pues que nos hayan estado acompañando. Ya por ahí la maestra Blanquita estuvo compartiendo con ustedes diversos puntos importantes que tienen que ver precisamente con esta etapa del duelo, ¿no? Que aunque hay varios tipos de duelo, digamos que como el más común o en el que más nos enfrentamos como personas, pues es la pérdida de un ser querido. Y con relación a esta información que les estuvo compartiendo la maestra Blanquita, yo les comparto que es sobre o en relación a nuestro diplomado en tanatología que estamos próximos a aperturar. Para quienes sea la primera vez que están en estos espacios formativos con nosotros, en ICAFESI, somos un instituto de capacitación. Nos dedicamos a impartir cursos, talleres, seminarios, diplomados en diferentes áreas. Entre ellos está el área de desarrollo personal, que es en el que nos hemos dedicado y centrado más atención en los últimos 8 años más o menos. Y entre ellos están los diplomados de tanatología, logoterapia y otros que en este momento les voy a compartir. Entonces, este diplomado está enfocado precisamente a trabajar, adquirir herramientas tanto para trabajar un tema de carácter personal o bien profesional. El tema de la tanatología pues es muy amplio, es un camino muy largo, ¿no? En el cual principalmente pues buscamos ayudar a otras personas, seres cercanos a nosotros y a nosotros mismos, por supuesto, a trabajar primero nuestros propios duelos para después poder ayudar a personas que necesiten ese apoyo y esa herramienta, ¿no? O ese sostén, digámoslo así, en el momento del duelo o de la pérdida que estén pasando. Entonces, esta es una herramienta para quienes gusten iniciar este camino de la tanatología, que es el diplomado básico, donde vemos desde los conceptos principales que tienen que ver de la tanatología, desde distintas perspectivas. Entonces, está esta opción que está próxima a iniciar el 15 de noviembre. Estas convocatorias que ustedes van a ver es para llevar o cursar el diplomado entre semana. Tenemos como dos convocatorias o dos modalidades en el instituto, que es días sábados, son las convocatorias sabatinas, o entre semana. Ahorita le toca el turno de las entre semana. Entonces, las sesiones de los diplomados son martes y jueves de 6 de la noche, perdón, de 6 a 9 p.m. Es vía Zoom, todas las clases son en vivo, así como estamos ahorita con ustedes y ustedes conmigo, en el cual podemos interactuar o pueden interactuar así como interactuaron con la maestra Blanquita, con él o la docente, ¿no? De cada módulo. En total, el diplomado consta de 12 módulos, los cuales se imparten cada 15 días, es decir, una semana tenemos clases, una semana descansamos y así nos vamos sucesivamente. En total, el diplomado lo terminamos en 6 meses. Entonces, para quien guste, les repito, iniciar este camino de la tanatología, iniciamos este próximo 15 de noviembre. Y a veces también nos preguntan quiénes lo pueden tomar. Es abierto al público en general, pero si trabajan, por ejemplo, en el área de la salud, por ejemplo, enfermeros o enfermeras, médicos, personas también que tienen que ver del área religiosa, por ejemplo, también lo pueden tomar. Personas que se dediquen a la psicología, a la psicoterapia, estudiantes o personas que también hagan voluntariado, que trabajen precisamente con el ayudar a otras personas, es una buena opción que puedan tomar esta herramienta, ¿no? Entonces, el diploma en tanatología iniciamos 15 de noviembre. Quien esté interesado en cualquiera de estos programas, ahorita yo al final les voy a dejar un número de teléfono al cual ustedes se pueden comunicar y les podemos brindar con mucho gusto el temario para que ustedes revisen cuáles son los temas que se abordan, las fechas de las sesiones también para que puedan por ahí agendar los tiempos. Y también otra opción que
tanto el diplomado de tanatología como el de logoterapia son los temas en el área del desarrollo personal con los cuales llevamos más tiempo trabajando. Son de los primeros diplomados que implementamos en esta área. Les digo, han de llevar esto como 8 o 9 años más o menos ya, en los que llevamos implementándolos. Y está también próximo a iniciar. Se recorrió la fecha de inicio del día 8, se pospuso 15 días, que estará iniciando el 22 de noviembre. Entonces, por ahí ya hay varios compañeros y compañeras inscritas, así que si alguien todavía gusta integrarse, todavía tenemos cupo, pueden integrarse al diplomado en logoterapia, que es trabajar la línea Víctor Frank, que tiene que ver con el sentido de vida, y nadie tiene prendido su micrófono. Ahí está. Que tiene que ver con el sentido de vida y la trascendencia, ¿no? De manera personal y también como herramienta para trabajar con pacientes, por ejemplo, quienes se dedican a la psicología o a la psicoterapia. Entonces, es una herramienta también, primero, para trabajar nuestro propio sentido de vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, junto con los y las docentes que imparten los módulos de este diplomado, pues les irán guiando a través de también los 12 módulos que abarca este diplomado. De igual forma, las sesiones son martes y jueves, cada 15 días, es decir, una semana tenemos clases, una descansamos, retomamos, así nos vamos sucesivamente de 6 a 9 p.m., hora del centro de México. Entonces, esta opción también es vía Zoom, y pueden también por ahí solicitar el temario para que ustedes revisen cuáles son los temas y las fechas en las cuales se estará abordando. De los diplomados más recientes, pero ya no tanto, por ahí tienen como 2 años, yo creo más o menos ya estos diplomados, pero sí es la primera vez que se apertura este tema de diplomado en desarrollo humano entre semana. Todas las generaciones que hemos tenido, que son ya como 4 generaciones que hay de egresados y egresadas, han sido en días sábados. Entonces, por primera vez, para quienes no han tenido la oportunidad, por cuestiones de tiempo, de agenda, de trabajo, en los días sábados, pues está ahora por primera vez la opción de llevarlo entre semana, igual martes y jueves, cada 15 días, de 6 a 9 p.m. y también está programado para iniciar el 15 de noviembre. Así que por ahí también hay varias compañeras que ya son egresadas de este diplomado. Entonces, por ahí tienen también ustedes la opción de poder tomarlo. Sí, estos sí son solo, ahorita les comparto también los costos, pero por ahí están preguntando en cuanto a las sesiones. Sí, solo son en la tarde de 6 a 9 p.m., solo martes y jueves, pero es cada 15 días. Una semana tenemos clases, una descansamos y así sucesivamente. ¿Qué pasa si, bueno, otra de las preguntas frecuentes es, ¿qué pasa si yo no puedo estar en toda la sesión o en todas las sesiones? Bueno, todas las sesiones de los diplomados quedan grabados, es vía Zoom y quedan grabados con el objetivo que puedan retomar la clase. Entonces, si por cuestiones de conectividad, que a veces con toda la intención nos conectamos, pero a veces nuestro internet falla ahorita, y no podemos estar en la sesión, bueno, todos los módulos se les proporciona a ustedes el link de la clase grabada, una para que puedan retomar el contenido por si algo quieren volver a repasar, o bien por alguna situación no pudieron estar en la sesión, bueno, tienen esa opción de poderlo ver grabado. Que tengo dudas o no me quedó clara alguna parte, tienen ustedes la facilidad de poder a través de nosotros contactar a él o la docente del módulo específicamente del cual tienen dudas o algún tema no fue claro, para que también el docente pueda ayudarles como a aclarar esa parte, ¿no? Y también tienen acceso a la plataforma Moodle del instituto, que es ICAFES en línea, donde tienen ustedes un espacio para encontrar, aparte de las clases grabadas, el material de los y las docentes por cada clase. Tienen también acceso a una biblioteca digital con varios libros precisamente sobre cada uno de los diplomados para que pueda complementar. Por ejemplo, en el caso de la tanatología, que el tema es mucho más amplio, pues hay también manuales para trabajar duelo infantil, duelo en adultos mayores, duelos complicados, cuadernillos de trabajo también con algunas técnicas para trabajar el duelo, etcétera. Entonces, regresando a este tema del diplomado en desarrollo humano, pues es una opción también que quieran complementar su formación personal o profesional.
Entonces, está esta opción iniciando el 15 de noviembre. También con gusto podemos compartirles el temario de los temas que se estarán abordando. Y también, por primera vez, este tema del diplomado en consejería tanatológica y cuidados paliativos es la primera vez que se apertura también en 3 semanas. Las generaciones que ya tenemos egresados y egresadas, pues ha sido también en días sábados. ¿Qué pasa con este diplomado? Este diplomado es el único en el cual sí se pide como requisito que ya tengan cursado un diplomado en tanatología. No importa en qué instituto lo hayan cursado, pero sí se requiere que ya tengan los conocimientos y los conceptos básicos, porque aquí ya se trabaja únicamente técnicas para el abordaje o el acompañamiento con los consultantes o los pacientes. Entonces, pues sí necesitan ya tener las bases, ¿no? Así que si alguien de ustedes ya es tanatólogo o tanatóloga, pues esta es una opción también para seguir profesionalizándose, que es el diplomado en consejería tanatológica y cuidados paliativos, ¿no? El tema de los cuidados paliativos, pues son módulos que se abarca precisamente el derecho de los pacientes, del buen morir, el acompañamiento, el trabajo con la familia, etcétera. Entonces, está esta opción, les digo por primera vez, esta apertura en 3 semanas, martes y jueves de 6 a 9 p.m. y está programada para iniciar el 22 de noviembre. Así que quienes estén interesados en continuar, les digo, este camino de la tanatología, esa también es una buena opción. Y finalizamos con las convocatorias es para cerrar este 2022 con los grupos de diplomado, pues está el diplomado en inteligencia emocional. Esto sí, anteriormente ya los hemos dado tanto en sábado como en 3 semanas. Y está programado para iniciar el 29 de noviembre, con los cuales ustedes, bueno, a través del diplomado se trabajan varias herramientas para la aplicación, la regulación, tratar y entender y conocer toda la infinidad de emociones que hay, porque parece, bueno, están las básicas, pero hay un sinfín de emociones, ¿no? Entonces, también está enfocado para trabajar el tema de la inteligencia emocional en distintos contextos. Es decir, si ustedes trabajan en el sector educativo, bueno, implementar o adecuar las estrategias para trabajarlo en esa área, ¿no? Si trabajan en el área de la salud, bueno, ¿cómo puedo yo trabajar la inteligencia emocional a través de herramientas en esa misma área? El tema de las cuestiones organizacionales también, y pues por supuesto de manera personal, cómo yo trabajar y conocer mis propias emociones, ¿no? Por ahí la maestra Blanquita también hablaba de ese tema de cómo poder enfocar e identificar qué es esa emoción que tengo, en dónde la tengo, ¿no? Entonces, la maestra Blanquita tendrá la oportunidad, quienes gusten cursar algún diplomado, de encontrarla en el diplomado de tanatología e inteligencia emocional. La maestra Blanquita por ahí imparte módulos en estos 2 diplomados, así que tendrán también esta opción. Iniciamos 29 de noviembre, martes y jueves, 6 a 9 p.m., con duración de 12 módulos. Bien, por ahí preguntaban referente al el tema de la inversión. Bueno, el tema de la inversión o costos es cada módulo, el diplomado consta de 12 módulos, cada módulo tiene un costo de 500 pesos. Se cubre previo a cursar el módulo, lo vamos pagando conforme vamos avanzando. Y un pago único de inscripción por el mismo costo. Ahorita me parece que tenemos promoción de, creo que es el 60% de descuento, pero les quedan 200 pesos en la inscripción. ¿Qué pasa con este pago único? Por ahí les comentaba, tengo por ahí varias compañeras, estudiantes que nos acompañaron hoy en la conferencia, que ya forman parte pues de la familia Cafecín. El pago de inscripción solo se cobra una sola vez. Si al terminar el diplomado que ustedes hayan cursado, posteriormente quieren integrarse a otro programa, ya no vuelven a pagar inscripción porque ya lo cubrieron y así sucesivamente. Los diplomados que ustedes gusten cursar posteriormente no vuelven a cubrir pago de inscripción, y también tenemos descuento por invitados, ¿no? Si ustedes vienen, por ejemplo, querer cursar el diplomado en grupo, pues también se les hace descuento del 20% directo al pago de módulos por cada persona invitada. Entonces, tenemos estudiantes que han venido, les digo, en grupo y han cursado el diplomado hasta de manera gratuita, ¿no? Entonces, por ahí hay varias opciones. Hay diversas formas de
pagar, lo de cubrir el costo, también puede ser por OXXO, transferencia o bien a través de nuestra página web que es www.icafesi.mx y ahí está la opción de pagar por PayPal con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Entonces, ahí hay diversas opciones. Y aquí, ya no se los puse aquí en la imagen, pero aunado de los diplomados, también en el instituto impartimos todos los viernes, previo a los sábados de diplomado, talleres. Los talleres son cortos, son de 6 a 9 p.m. todos los viernes y son distintos temas. El día de mañana tenemos el tema de el poder de la compasión y lo estará impartiendo el maestro Óscar Fernández Córdoba. Por ahí quienes tienen el gusto de conocerlo saben que el maestro tiene y maneja muchas herramientas también que comparte. Entonces, ahí el tema se estará trabajando los fundamentos de la terapia centrada en la compasión para utilizarlos pues tanto de manera personal como profesional. Los talleres son cortos, les digo, y tiene un costo de 200 pesos cada uno. Al finalizar se pide constante participación y se les comparte el material que pues haya utilizado también en el taller. Si no pueden estar en vivo, pues también tienen la opción de tomarlo de forma grabada. Entonces, les repito, todos los viernes son distintos temas. Hay temas de inteligencia emocional, de suicidio, de logoterapia, tanatología, de psicología, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí yo les sugeriría que nos agreguen a su WhatsApp para que les llegue toda la información. Mis compañeras se encargan de estarles mandando de manera constante todos los eventos que tenemos. Así que les voy a dejar ahorita en el chat algunas indicaciones que les voy a pedir de favor que envíen su nombre completo y correo electrónico para poder perdón, al 961-172-0281, que es con la licenciada Mariana. Ahorita les dejo licenciada Mariana Mora, que es mi compañera que se encarga de atender esa línea telefónica, y les pido de favor, envíen de manera personal todas las personas que asistieron el día de hoy, esta noche a la conferencia, su nombre completo y correo electrónico al 961-172-0281 para confirmar su asistencia y puedan elaborarles la constancia de participación. Esta constancia se les estará enviando al correo electrónico que ustedes proporcionen la siguiente semana junto con el material que les comentó la maestra Blanquita, que tiene que ver la carta para elaborar, el libro de Dejar así con amor y hay otro material también que mencionó. Todo se les enviará al correo, pero por favor envíenos la información y como les decía, les sugiero que nos registren ese número telefónico para que puedan ver también nuestras historias de WhatsApp y les llegue toda la información referente a los diplomados, los talleres, etcétera. Y las mismas conferencias también. Todo este mes tenemos varias referente a los diplomados que vamos a impartir, así que estén pendientes para que les llegue la invitación. Así que, pues sin más, les pido de favor quien guste y quien pueda prender su campanita para tomarnos una fotito esta noche. Quedó bien la toma. Así que nuevamente agradecerles a todos y todos por atender la invitación. Me dio mucho gusto verles. Veo a muchas personas nuevas también y a otras también caritas ya conocidas. Así que seguimos en contacto y por favor no se olviden de enviar su confirmación al número de teléfono que les puse la siguiente semana. A partir de la siguiente semana les estarán enviando a su correo la constancia, ¿sale? Entonces, por favor, envíenos los datos y confirmen su asistencia para que les puedan enviar la constancia y el material que la maestra Blanca dijo que haremos llegar. Entonces, nuevamente muchas gracias, así que bonita noche, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, bonita noche a todos. Hasta luego, Julio. Buenas noches.